Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy y te doy la bienvenida a Crochet a Pasitos. En esta oportunidad vamos a realizar toda una colección de profesiones para este bello muñeco. Realizaremos a un ingeniero, a un policía, un marinero y un doctor. Y si te gustaría aumentar alguna otra profesión a nuestra colección, solo debes sugerirme en la caja de comentarios. En este video vamos a hacer la primera parte del cuerpo base de nuestro muñeco. Mira cómo está hecho el cuerpo. Empezamos desde los pies, subimos hasta la cabecita. También puedes observar el detalle en las rodillas y todo lo que es la pierna. Antes de iniciar, quiero comentarte un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar. Para el cuerpo, utilizaremos un hilo de grosor de aproximadamente 3 milímetros. Como has podido observar en mis anteriores proyectos, yo siempre utilizo este hilo que es delgado, por lo cual lo utilizo en doble para que pueda cumplir el grosor que necesitamos. Pero sí es necesario que deba advertirte lo siguiente. Para realizar la ropa de nuestros muñequitos, debemos utilizar un hilo de la mitad de grosor que utilizamos para el cuerpo, es decir, este, ya que es necesario de que las prendas de vestir sean delgadas. Si utilizas un hilo del mismo grosor que vamos a hacer en el cuerpo, entonces las prendas te van a quedar gruesas y también tiesas, y eso es lo que no queremos. Así que tomen en cuenta este dato. Aquí también te dejo el detalle de la descripción de nuestro muñeco y los materiales que vamos a utilizar. Ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar por los brazos. Y vamos a empezar por un anillo mágico de 6 puntos. Ahí estamos con nuestro anillo. Jalamos esto. En la fila número 2 vamos a realizar 4 aumentos. Ahí empezamos con el primer aumento y seguiremos avanzando hasta tener 4 aumentos. Luego realizaremos 2 puntos bajos. Así en esta segunda fila vamos a tener 10 puntos. En la fila número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos y otra vez 2 aumentos. Y terminaremos con 2 puntos bajos. Al finalizar esta fila, vamos a contabilizar 14 puntos. Así es que desde la fila número 4 hasta la fila número 6, vamos a mantener esos 14 puntos. Cuando lleguemos a la fila número 7, vamos a hacer 4 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y luego haremos 4 puntos bajos otra vez. Al finalizar esta fila,
contabilizaremos 11 puntos. Y con esto vamos a hacer un cambio de color. Esto para que podamos simular que nuestro muñequito tiene una camisa o una prenda de vestir. Tomamos el segundo punto de adelante, ahí está. Jalamos, retrocedemos en la parte donde sale el hilo y así cerramos esto. Si ustedes desean, no hagan el corte, es decir, no hagan el cambio de color y manténganlo con el color piel, dependiendo del tipo de uniforme que le vayan a dar al muñequito. Con esto vamos a utilizar el hilo blanco. Ahí está. Pasamos por el lugar donde cerramos. Hacemos una cadenita y entramos a la fila número 8. A partir de esta fila hasta la fila número 12, vamos a mantener esos 11 puntos. Vean aquí cómo ya avancé y entramos a la fila número 13. En esta fila vamos a avanzar 6 puntos bajos y luego haremos un aumento. Terminaremos con 4 puntos bajos y al final de esta fila tendremos 14 puntos hechos. Es así que desde la fila número 14 hasta la fila número 23 vamos a mantener esos 12 puntos en cada fila. Miren, aquí ya avancé. Y también observen la forma que tiene la manito. En esta parte es recto y del otro lado está elevado. Ya con esto cortamos el hilo. Con la ayuda de una aguja lo cerramos. Buscamos el segundo punto. Ahí está. Pasamos por ahí. Retrocedemos y volvemos al lugar de donde salimos. Y con esto ya podemos asegurar en la parte de adentro. Este mismo trabajo lo vamos a repetir 2 veces para tener a los 2 bracitos. Ahora vamos a realizar las piernas. Para que la pierna esté más fija, vamos a utilizar un alambre. El alambre que yo utilizo es un poco delgado, así que lo voy a doblar en 2. El largo que necesitamos es de aproximadamente de 15 centímetros. Luego lo voy a enrollar con una cinta para que esto pueda ser más fijo. Para las piernas debemos montar 6 cadenas. Ahí vamos con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vean lo que vamos a hacer. Nos vamos a la cadena 5, ahí está, y empezamos puntos bajos. Pero miren cómo voy a agarrar el hilo. Siempre vamos a tomar el hilo, ahora vamos a agarrar este, ahí está, sobre el hilo, ahí está, no atrás, sino encima, hacia arriba. De esa manera vamos a hacer los puntos bajos, siempre tomando el hilo sobre el hilo, es decir, desde arriba. ¿Esto para qué? Para que nuestros puntos nos salgan ajustados y también nos salgan rectos, o por lo menos casi rectos, no se van a inclinar. Entonces, en esta primera fila
vamos a hacer 4 puntos bajos y luego haremos 3 puntos bajos en un solo punto. Vamos con el primero, el segundo y el tercero. Giramos y hacemos 3 puntos bajos, el segundo y el tercero. Luego haremos un aumento. Y con esto hemos completado esta primera fila. Vamos a poner nuestro marcador y empezamos en la siguiente fila. Esto vamos a meterlo así. Y vamos a avanzar desde la fila número 2 hasta la fila número 5, manteniendo esos 12 puntos. No olvides que todos los puntos que vayamos a hacer siempre debemos tomar desde arriba, es decir, sobre el hilo, para hacer los puntos bajos. Y poco a poco esto vamos a ir doblando de esta manera, así. Y vamos a ir avanzando. Ven aquí cómo ha quedado. Ahí ya tenemos las 5 filas. Y entramos a la fila número 6. En esta fila vamos a hacer 7 puntos bajos, solamente 7. Y vamos con el primero, con el segundo, voy el tercero, cuarto, quinto, sexto y el último, el séptimo. Ahí está, 7. Solo vamos a avanzar con 7. Luego haremos una cadenita y vamos a girar. Y en esta fila vamos a volver a hacer los 7 puntos bajos en la fila número 7. Listo, 7. No importa si nos pasamos del marcador. Hacemos una cadenita, vamos a girar y vamos a hacer una disminución. En vez de empezar en el primero, vamos a empezar en el segundo. Y hacemos la disminución, luego haremos 4 puntos bajos. Ahí estamos con el tercero. Y ahora el cuarto. Y debemos hacer otra vez disminución, pero miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar este, pero no lo cerramos. Tomamos el siguiente y tampoco cerramos. Ahí está. Y recién cerramos todo. Con eso hemos hecho una disminución al final. Cuando contemos los puntos debemos tener 5. Hacemos una cadena y giramos y volvemos a hacer otra disminución al inicio. En vez de empezar en el primero, empiezo en el segundo. Hacemos 2 puntos bajos y volvemos a hacer la disminución. Ahí está. Hacemos uno, no cerramos, hacemos el otro, no cerramos y ya hemos disminuido. En acá ya no voy a hacer la cadenita, me voy a girar de manera directa, vean. Y voy a hacer 3 puntos bajos, vean, ya no hago disminuciones. 1, 2 y 3. Y debo seguir avanzando todo el borde
hasta completar 15 puntos. Y ahora vamos a completar en esta fila 15 puntos rodeando hasta llegar al inicio. Deben ser 15 puntos. Ahí está. Ya hemos completado los 15 puntos. Ahí vamos contando y son 15. Y entramos a la fila número 11. Y aquí es donde vamos a poner nuestro marcador nuevamente. Y las filas número 11 y 12 vamos a mantener esos 15 puntos. Vean aquí cómo ya avancé. Continuamos y en la fila número 13 haremos lo siguiente. Vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí vamos. El primero y luego el segundo. Luego seguiremos avanzando con 11 puntos bajos hasta llegar a nuestro marcador. Hasta aquí debemos tener 13 puntos. Entramos a la fila 14 y haremos una disminución y seguiremos avanzando con 11 puntos bajos hasta completar y llegar a nuestro marcador. Hasta aquí debemos contabilizar 12 puntos. Vean aquí cómo ya está. Cómo se está formando el piecito, bien. Ahora vamos a colocar el alambre que habíamos preparado previamente. Pero antes vamos a poner un poquito de relleno para la parte de la planta y el talón. Ahí está. No vamos a rellenar mucho porque debemos colocar el alambre. El alambre nos va a ayudar a que las piernas tengan firmeza y sean duras. Ponemos ya nuestro alambre ahí. Y para que no se nos mueva, vamos a seguir rellenando en la parte de encima del alambre y a sus alrededores. No olviden rellenar muy bien para que el alambre no se vaya saliendo cuando estén tejiendo. Muy bien. Estamos listos y entramos a la siguiente fila. Y a partir de la fila número 15 hasta la fila número 17 vamos a mantener esos 12 puntos.
Continuamos ya en la fila número 18 y en esta fila haremos lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Luego seguiremos avanzando con 11 puntos bajos. Al finalizar esta fila tendremos 13 puntos. Entramos a la fila número 19 y en esta fila vamos a mantener los 13 puntos. Observen siempre cómo voy tomando el hilo, que es en la parte de arriba. En la siguiente fila es la fila número 20 y en esta fila vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Luego terminamos haciendo 11 puntos bajos hasta llegar a nuestro marcador. Así tendremos 14 puntos hechos en esta fila. En la fila número 21 mantendremos los 14 puntos. Entramos a la fila número 22 y en esta fila vamos a hacer 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Y luego continuaremos haciendo 8 puntos bajos. Así tendremos 12 puntos hechos en esta fila. No olvides colocar el relleno poco a poco para que vaya rellenándose a nuestra pierna. Entramos ahora sí a la siguiente fila, fila número 23. En esta fila vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahí vamos haciendo los puntos bajos. Vamos con el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Esto para llegar al frente, es decir, en la parte donde va a quedar la rodilla. Y luego haremos 4 aumentos. Estos deben ser en la parte delantera. Es decir, si se está inclinando tu tejido, debes llegar a esta parte, no importa si es con un punto de más, es decir, con 8 puntos bajos. Entonces hacemos los 4 aumentos y completaremos a un punto bajo más para llegar a nuestro marcador. Al finalizar esta fila tendremos 16 puntos hechos. En la fila número 24 vamos a mantener esos 16 puntos. Entramos a la fila número 25 y en esta fila haremos 7 puntos bajos y 4 disminuciones, es decir, los aumentos que hicimos los vamos a disminuir en el mismo lugar donde se aumentaron. Y cuando hagamos esto haremos un punto bajo más y con esto tendremos 12 puntos hechos. La fila número 26 vamos a mantener esos 12 puntos. En la fila número 27 haremos 2 puntos bajos y 2 aumentos. Y luego terminaremos con 8 puntos bajos.
Estos aumentos deben formar la parte del muslo. Así que poco a poco vamos a ir aumentando para ir formando esto. Ya en la fila número 28 haremos 4 puntos bajos y un aumento. Luego haremos 9 puntos bajos. Y cuando terminemos esta fila debemos tener 15 puntos hechos. En la fila número 29 haremos 5 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos y con eso terminamos esta fila. Cuando contemos los puntos debemos tener 16 puntos. Así es que desde la fila número 30 hasta la fila número 33 vamos a mantener esos 16 puntos en cada fila. Miren aquí cómo ya avancé y cómo está formado una de las piernas. Tenemos la rodilla y en la parte de atrás todas esas curvaturas que hacen a una de las piernas. Vamos a repetir el mismo trabajo y debemos tener 2 piernas. Ahí está. Vamos a dar la vuelta a estas y miren. La pierna izquierda la vamos a cerrar, pero buscamos antes el punto medio del talón. Ahí está, medio. Listo. Y de ese medio debemos buscar el medio de los puntos. Si nos sobra, vamos a quitar. En este caso me sobra un puntito. Entonces quito ese punto y recién voy a cerrar esta fila. Entonces con la ayuda de una aguja vamos buscando el segundo punto de adelante. Este. Ahí está. Retrocedemos y entramos por donde sale el hilo. Y con esto formamos el punto. Y ya hemos cerrado. Ahora la pierna derecha, ahí está, debemos unirla por aquí. Entonces, esto debemos avanzar hasta aquí. Entonces vamos avanzando con los puntos necesarios. Listo, creo que estamos ahí bien. Vamos verificando. Buscamos el medio. Vamos a aplastar esto aquí y vemos que estamos en el medio. Hacemos 3 cadenitas para unir a la siguiente pierna. Y en el lugar donde hemos cerrado, vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Entonces empezamos aquí. Y antes de continuar vamos a hacer el cálculo. Ahí está. Van a hacer pisar las piernitas ahí, hacer que se estiren y ver que efectivamente desde arriba se ven correctas. Si está todo correcto, pues no hay problema, seguimos avanzando.
Entonces vamos a rodear toda esta primera pierna. Entonces vamos avanzando y rodeamos. Entonces la primera pierna es 16 puntos. Debemos mantener esos 16 puntos. Ahí está. Y en la parte de las cadenitas vamos a hacer 3 puntos bajos. Vayamos con el primero, el segundo y ahora el tercero. Ahora nos toca la siguiente piernita, que también va a ser con 16 puntos. Ahí está. Llegamos al lugar de las cadenitas y volvemos a hacer 3 puntos bajos. Ahí vamos con el segundo y ahora el tercero. Y con esto hemos completado una fila. Hasta aquí tenemos la fila completada. Y es donde debemos colocar también a nuestro marcador. Así que es desde la fila número 35 hasta la fila número 38, vamos a mantener esos 38 puntos. Seguimos con la fila número 39 y haremos disminuciones en los costados. Empezaremos con 6 puntos bajos hasta llegar al costado de nuestro muñeco. Luego haremos una disminución. Seguiremos avanzando con 17 puntos bajos en la parte del frente. Luego otra disminución para el otro costado y 11 puntos bajos hasta llegar a nuestro marcador. Es así que tendremos 36 puntos hechos. Sigamos entonces. Para que esos alambritos no nos estén molestando, vamos a enrollarlo así. Ahí está. Y lo vamos a doblar de esta manera. Ahí. Y listo. Ahí está. Y con una cinta aislante podemos ir enrollando. Seguimos con la fila número 40. En esta fila vamos a mantener los 36 puntos. En la fila número 41 haremos 6 puntos bajos, una disminución para un costado, 16 puntos bajos para el frente, una disminución para el otro costado y 10 puntos bajos para llegar a nuestro marcador. Al finalizar esta fila tendremos hechos 34 puntos. Continuamos y entramos a la fila número 42. Seguimos con las disminuciones y esta vez haremos 5 puntos bajos, una disminución
16 puntos bajos, una disminución y 9 puntos bajos para terminar esta fila. Al finalizar tendremos 32 puntos. Y con esto hacemos el cambio de color, así que vamos a cortar el hilo y con la ayuda de una aguja vamos a ir cerrando. Buscamos el segundo punto de adelante. Retrocedemos a donde sale el hilo y con esto ocultamos. Elegimos el color de la camisa que queremos que tenga nuestro muñequito. Hacemos un punto deslizado, ahí está. Volvemos en el lugar donde cerramos y pasamos por ahí. Hacemos una cadena y sería nuestro primer punto. Y continuamos con los puntos. En esta fila número 43, donde hacemos el cambio de color, mantendremos los 32 puntos. En la fila número 44 vamos a tomar el hilo de afuera de cada punto. Vean, este hilo. Y en cada hilo que tomemos vamos a hacer un punto bajo. Es decir, que vamos a mantener los 32 puntos, pero tomando el hilo de afuera. Y es así, conforme avancemos, nos va a quedar estos hilos adentro. En la siguiente fila vamos a tomar los hilos de adentro. Así que nos vamos para adentro y tomamos el primero. Ahí está. Y haremos un punto bajo en cada hilo que tomemos. Es así que desde la fila número 46 hasta la fila número 52 vamos a mantener 32 puntos. Entramos a la siguiente fila. En la fila número 53 vamos a colocar los brazos. Y para esto vamos a hacer 7 puntos bajos para llegar a un extremo. Ahí está. Uno más para completar los 7 puntos. Y listo. Ahora vamos a acomodar el brazo. Vean que esta parte que es recto, ahí está, debe ir pegado a la pierna. Entonces lo debemos colocar así. Ahí. Entonces ubicamos el punto que nos permite hacer eso y el siguiente punto del cuerpo. Entonces con un punto bajo ya hemos unido el brazo. Seguiremos avanzando con 15 puntos bajos más. Y luego el siguiente brazo. De la misma manera, acomodamos el brazo y con un punto bajo lo unimos al cuerpo. Luego terminaremos esta fila con 8 puntos bajos. Hasta aquí hemos hecho 32 puntos.
En la fila número 54 vamos a tejer los brazos rodeándolos con los puntos que quedan. Haremos 7 puntos de la parte del cuerpo, en el brazo 11 puntos, luego 15 puntos para el frente, el siguiente brazo con 11 puntos y para llegar a nuestro marcador 8 puntos bajos, haciendo un total de 52 puntos. Miren aquí cómo ya está quedando. Y ahora vamos a hacer disminuciones en estas partes del brazo. Hay 4 disminuciones. Para esto debemos llegar a ese punto y vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos con el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora haremos una disminución tomando un punto que corresponde al cuerpo y un punto del brazo. Y con esto hacemos una disminución. Seguiremos avanzando con 9 puntos hasta llegar al otro lado y volver a hacer otra disminución con un punto del brazo y un punto del cuerpo. Continuaremos con 13 puntos en la parte del frente y haremos otra vez una disminución. 9 puntos bajos rodeando el brazo y otra vez disminución. Llegamos a nuestro marcador con 7 puntos más. Al final de esta fila tendremos 48 puntos. En la fila número 56 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces y cuando contemos los puntos vamos a tener 42. Continuamos con la fila número 57. En esta fila vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esto 6 veces y al finalizar nos quedará 36 puntos. En la fila número 58 haremos 4 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces y tendremos 30 puntos hechos. En la fila número 59 haremos 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto 6 veces y tendremos 24 puntos. Vean aquí cómo está quedando ya la parte del cuerpo. Es necesario que empecemos a darle relleno. Debemos también colocar esta barra de silicona para que sostenga la cabeza. Para esto vamos a ir rellenando primero en los costados. También en la parte de atrás y en la parte del frente, pero siempre dejando un huequito para meter la barra de silicona. Ahí está. Entonces metemos, debe estar hasta el fondo, ahí.
Una vez hecho esto, vamos a continuar con la siguiente fila. En la fila número 60 haremos 2 puntos bajos y una disminución. Esto vamos a repetir 6 veces. Y al finalizar esta fila tendremos 18 puntos hechos. Miren aquí cómo ha quedado ya nuestro cuerpito. Y con esto vamos a cortar el hilo para hacer un cambio de color y empezar la parte del cuello. Entonces, con la ayuda de una aguja buscamos el punto, el segundo punto, pasamos por ahí. Retrocedemos y volvemos al lugar de donde el hilo sale. Ahí. Y con esto ya podemos asegurarlo en la parte de adentro. Hasta aquí esta primera parte de este proyecto. En la segunda parte vamos a terminar y completar el cuerpo base de nuestro muñeco. Comenta qué te ha parecido este trabajo y suscríbete si no lo has hecho aún y activa esa campanita de notificaciones para que te llegue el siguiente proyecto.